Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos en este 12º encuentro del Club de Buenas Prácticas y el segundo que realizamos este año, en el 2023. Un año bastante complicado, como todos sabemos, fundamentalmente por el estrés hídrico, el estrés calórico que viene de alguna manera desde hace bastante tiempo y que se agudizó en los últimos meses de este año, ¿no? Y del año pasado. Por eso decidimos hacer esta reunión, un poco también por demanda de muchos de los socios, tratando de poner a disponer, digamos, o rescatar buenas prácticas que nos ayuden de alguna manera a poder llevar adelante esta situación bastante compleja en el sector de la producción primaria. Por ese motivo hemos invitado, participan, digamos, son parte del club, 4 disertantes: Juan Matera, que va a iniciar, que va básicamente a tratar con algunas ideas, plantear un poco cómo recomponer la oferta forrajera, fundamentalmente después de las precipitaciones. Posteriormente, Eloy Salado y Pablo Roscov, técnicos también del INTA, de acá de Rafaela, tratando de rescatar aspectos importantes que hacen al manejo alimenticio, fundamentalmente en el periodo de la vaca de transición, considerando de que en este periodo normalmente hay muchos partos y necesitamos ser muy eficientes en el uso de los alimentos. Mónica Gallotti nos va a acompañar también con algunos aspectos que tienen que ver con la calidad, la calidad de los forrajes y la importancia de los análisis. Y bueno, la idea, como venimos planteando en las últimas reuniones, es que nosotros podamos generar algunos elementos que sirven como disparador y que ustedes puedan tomarlo y generar intercambios, experiencias. Así que la idea es usar la menor cantidad de tiempo y generar una discusión. Digamos, nos limita por ahí la posibilidad de que seguramente algunos de ustedes quieren ver el partido de la selección, lo cual, si quedan por ahí algunos temas pendientes, el compromiso nuestro es eventualmente hacer alguna otra reunión complementaria. Estoy viendo en el listado de personas que están participando, hay muchos técnicos que seguramente podrán aportar también a la reunión. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y ya le damos la palabra a Juan, que abriría un poco la reunión con el tema del manejo de todo lo que son los recursos forrajeros. Juan. Buenas tardes, gracias Miguel por la presentación. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, ¿ahí la pueden ver la presentación? Sí, Juan, perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, un poco la presentación mía tiene que ver con estrategias para recomponer la oferta de forraje. Básicamente, bueno, yo un poco lo que me preguntaba es qué buscamos en este contexto de que venimos en una situación de falta de humedad, de sequía, de disminución del aporte de las pasturas y disminución de las reservas. Bueno, nos encontramos qué buscaríamos en cuanto a los recursos forrajeros, lo que nos pueden ofrecer. Y bueno, un poco lo que planteo en este punteo son 3 cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con velocidad de crecimiento, es decir, rapidez dentro de todo para ir recomponiendo esa oferta de forraje dentro de los sistemas productivos. Pensar en producir forraje teniendo en cuenta que sea de buena calidad forrajera, algo que siempre tratamos de considerar y bueno, particularmente en lechería es importante. Y bueno, y tener tanto pasto en pie
como también recomponer reservas forrajeras. Ha sido un año difícil por la sequía en cuanto a que, bueno, los maíces, de repente bajas producciones y las reservas vienen, también los rollos han disminuido, se han usado, entonces bueno, toda una cuestión de que también es importante recomponer reservas forrajeras. Entonces un poco me planteaba estas tres cuestiones y en un primer punto abordar lo que tiene que ver con los verdeos de invierno. Y bueno, un poco lo que yo me planteaba aquí es decir, bueno, pensando en la velocidad de crecimiento, un poco el sentido, digamos, si uno piensa en tres alternativas que se pueden usar como verdeos de invierno, la cebada, la avena y el ryegrass anual, el orden de velocidad iría en este sentido, ¿no? Hacia el ryegrass anual más lento, si bien es de excelente calidad forrajera, pero es más lento, con un menor aporte de forraje inicial, seguido intermedio por la avena y más rápido por la cebada. Entonces esto un poco, yo voy a presentar algunos datos, no muchos para no embarullarnos y como poniendo foco a algunas cuestiones más para la discusión, pero voy a presentar algunos datos de Rafaela. Bueno, yo he estado en INTA Rafaela varios años junto con el ingeniero Luis Romero y bueno, presento algunos datos de mi tiempo que estuve ahí como para graficar un poco esto que estoy comentando. Entonces, bueno, si uno, esta diapositiva no es precisamente de Rafaela, pero sí me interesaba mostrarla, este gráfico, que a medida que atrasamos la fecha de siembra, los verdeos lo que tardan más tiempo al primer pastoreo. Entonces pasamos del momento que estamos ahora, 1 de abril, que podemos estar en 70, 80, 90 días, dependiendo de la especie, en la medida que nos atrasemos más la fecha, vamos a tardar más en realizar el primer pastoreo, el primer aprovechamiento. Y bueno, ya ahora sí, entrando en datos provenientes de INTA Rafaela, pensando en la cebada, que es el que les comentaba, que es más rápido, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, en la campaña 2012, cómo distintos cultivares de cebada, cómo fue la producción en 1, 2 y 3 aprovechamientos bajo pastoreo. Fíjense, esto sembrado el 18 de abril, cómo la cebada aporta en el primer pastoreo un volumen relativamente interesante de forraje. En algunos varía de acuerdo al cultivar, pero en algunos casos llegamos a los 2.000 kilos de materia seca de forraje en el primer aprovechamiento. Luego sigue produciendo, ¿no? Pero me interesaba más que nada pensar en esto de la velocidad y ver cuánto aporta en el primer corte, en el primer aprovechamiento. Si miramos en el caso de los cultivares de avena, vemos que poniendo de vuelta los 2.000 kilos como valor umbral, digamos, vemos que en el caso de la avena cuesta un poquito más llegar, supera los 1.000 en el primer aprovechamiento y de vuelta hay variación dependiendo del cultivar que elijamos. Tenemos cultivares que tienen un ciclo más rápido y que de repente aportan mucho volumen en el primer corte. Y después, por último, el ryegrass anual, vemos que está muy lejos. En general vemos que está 1.000 o por debajo de 1.000 kilos de materia seca en el primer aprovechamiento. Si bien todos lo tenemos alrededor, si hacemos la siembra en abril, lo podemos estar teniendo durante el mes de junio, pero el volumen que nos aporta es menor y eso tiene que ver con el vigor inicial. Y bueno, por eso está este sentido donde, de la flechita, que si buscamos velocidad, la cebada nos aporta una mayor velocidad en estas condiciones de poder reponer el pasto en pie para pastoreo, ¿no? El ryegrass anual de repente lo que tiene interesante es que un año bueno y con buenas condiciones tenemos volúmenes totales superiores, pero más tarde en la primavera. Entonces, bueno, pensar cómo armamos nuestra cadena teniendo algún recurso que nos aporte forraje, aunque no tenga tanta producción total, pero pensando en la estacionalidad de los recursos forrajeros y que me importa tener forraje prontamente, ¿no? Bueno, eso en relación a los verdeos de invierno. Si pensamos en los cultivos de invierno para silaje, bueno, podemos manejar tres alternativas. Yo acá menciono estas tres: cebada, trigo y avena, que son posibles, y pensando en recomponer ahora no el pasto del pie, sino las reservas forrajeras, pensando en silaje de planta entera. Bueno, de vuelta aparece la cebada, interesante en este año, porque nos aporta forraje tempranamente, o un poquito más temprano. Fíjense, si nosotros pensamos en una fecha de siembra de fin de abril, mayo, podemos estar haciendo el silaje
durante el mes de octubre. Experimentalmente en algunos casos lo hemos llegado a hacer a fin de septiembre también. En el caso del trigo, que también se adapta relativamente bien cuando venimos en condiciones de no tanta humedad, pero es un poquito más tarde el aporte de forraje en noviembre. Y bueno, y en el caso de la avena, un comportamiento más intermedio entre las dos especies. Ahora bien, yo les hablaba también de que nos interesa la calidad. Entonces, ¿cómo es la calidad de estos recursos forrajeros para silaje? Bueno, por un lado importa la especie, varía entre especies, y por otro lado importa cuándo lo hacemos, el estado fenológico en el que lo hacemos. Si apuntamos a tener calidad en las tres especies, la mayor calidad la vamos a encontrar más bien en grano lechoso que en grano pastoso. Esto lo vemos por la energía que tiene. Podemos ver aquí cebada, trigo y avena, las tres especies que vengo mencionando, como la energía es mayor en el estadio de grano lechoso que en grano pastoso duro. Ahora bien, el volumen, si buscamos volumen, es un poquito mayor en el otro estado, es decir, un poquito más avanzado en grano pastoso, entre grano pastoso y grano duro. Esto, bueno, muchas veces nos pasa en forrajeras que tenemos un compromiso calidad-volumen. Esto tendremos que ver de acuerdo a la situación de cada uno qué priorizamos. También vemos que la proteína es un poquito mayor en el estado de grano lechoso. En relación a las especies, son bastante parejas, pero a veces se suele destacar un poquito más la cebada para silaje. Hay datos tanto de, bueno, de INTA Rafaela, también de INTA Pergamino, donde la cebada se destaca también en cuanto a la calidad para silaje de planta entera. Bueno, un poco eso en relación a los cultivos de invierno para silaje, y ya para ir redondeando mi presentación es pensar en las pasturas perennes. Bueno, ¿cómo recuperamos también pensando en el aporte de pasto en pie, la recuperación de la oferta? Bueno, podemos plantear dos tipos de situaciones. Nuevas pasturas, bueno, aquí tenemos las buenas prácticas, que ya hay una ficha dentro del club donde analizamos estas buenas prácticas y tenemos todo este listado que yo menciono acá, que son fundamentales para decir, bueno, lograr una buena pastura. Cultivo antecesor, sistema de siembra, tratamiento de semillas, fertilización, arreglo espacial, todas estas cuestiones hacen a lograr una buena siembra de una pastura perenne. Pensemos que es un costo elevado y que nos interesa lograr alta eficiencia de implantación. Cuando hablamos de lograr alta eficiencia de implantación, hablamos de decir, bueno, plantas logradas sobre la cantidad de semillas viables que estamos sembrando. Ahora bien, en este contexto de este año donde nos interesa recuperar rápidamente, si pensamos rápidamente la oferta de forraje, si pensamos en una pastura pura, quizás convendría considerar la posibilidad de incluir algún componente anual, como puede ser la cebadilla, que nos aporte un poquito más de forraje en el primer corte, y bueno, como pensando en esto de esta situación, de este contexto particular. En relación a pasturas degradadas, que tiene que ver con esto, es importante el diagnóstico que hagamos y ver si quedan plantas de las especies que habíamos sembrado. Si quedan plantas, podemos pensar dos estrategias. Por un lado, pensar en intersiembra, y aquí incluir las especies que se adaptarían en mayor medida para una intersiembra. O podemos pensar en fertilización. Fertilización con nitrógeno, básicamente, si tenemos plantas de gramíneas que hayan quedado dentro de la pastura y que de repente queramos favorecer el macollaje en otoño con humedad. Con cierta humedad podemos favorecer el macollaje y tener una cierta recuperación. O incluso la combinación de ambas estrategias. Si pensamos en una intersiembra de cebadilla o de raigrasa anual, son especies que van a responder luego si hacemos una fertilización nitrogenada. Así que bueno, básicamente sería eso. Lo que nos interesa en este caso es aumentar la cobertura y la producción de forraje. Hasta ahí lo que tenía para comentarles. Y bueno, doy paso al siguiente. Gracias, Juan. De nada. Vamos a recibir a Eloy y a Pablo. Vayan anotando las dudas y las preguntas en el Sí. chat o en alguna
en algún cuadernito que después, cuando terminemos, lanzamos un poco el La intercambio. conversación. Claro. Sí. ¿Qué se...? Bueno, a Pablo y a mí nos toca la temática de estrategia de manejo de alimentación en estas condiciones extremas, ¿no?, de sequía. Y vamos a abordar la idea es abordar la temática de 3 ejes. Uno que es el manejo de los recursos alimenticios con los que contamos. El otro es la otra estrategia de manejo del rodeo. Y la tercera estrategia sería la incorporación de subproductos. La idea que definimos antes de arrancar con estas presentaciones la idea es hacer una presentación breve, como la que hizo Juan, de no más de 15, 20 minutos, y dando tips de manejo que sean disparadores de preguntas. Así que la charla va a ser breve y en eso va a contar la presentación. En lo que respecta al manejo de los recursos alimenticios, lo primero que tenemos que hacer en estas condiciones, o ya se debería haber hecho, porque nosotros, por ejemplo, en los tambos de la experimental ya lo hemos venido haciendo desde mediados de primavera en adelante y parte del verano, es, bueno, primero realizar un inventario de todos los alimentos disponibles. Segundo, estimar cuánto tiempo durarán esos alimentos disponibles en función del nivel de consumo actual de los mismos. Y tercero, la estrategia es tratar de prolongar la mayor cantidad de tiempo posible el uso de estos recursos, de prolongar en el tiempo, la mayor cantidad de tiempo, el uso de estos recursos, para lo cual hay que hacer un manejo eficiente de los mismos. Entonces, como estrategias, lo más importante es medir, o sea, medir en el caso de que las vacas estén pastoreando, medir la cantidad de pastura, en este caso que se asigna diariamente, para lo cual no es necesaria una tecnología muy sofisticada. Uno con un cuadrado de corte, una tijera, una balanza y un microondas puede estimar la oferta de materia seca de la pastura. Nosotros en los ensayos o incluso en el seguimiento de algunas unidades productivas lo hacemos cada vez que entran los animales en una parcela y con una frecuencia o semanal o de 10 días. El otro tema es minimizar... No la cambiaste, no importa. Bueno, el otro tema es, la otra estrategia para realizar un manejo eficiente de los recursos es minimizar los desperdicios en la carga y descarga de los alimentos. Otro punto importante es evitar la selección de los animales. Y en el caso que usemos TMR, las mismas tienen que estar bien mezcladas y con un adecuado tamaño de partícula, porque si no, si por ejemplo la fibra larga es demasiado larga, selecciona en contra de la fibra, con lo cual después podemos llegar a tener problemas de acidosis. Otro punto importante es dar los granos procesados para maximizar con algún tipo de procesamiento físico, para maximizar su aprovechamiento, y molar los senos para poder incorporarlo a las dietas. Y esto lo que evita es, primero, controlar la cantidad de no consumido y también evita los desperdicios. En lo que respecta a manejo del rodeo, si uno hace el inventario y la situación, la disponibilidad de recursos está muy limitada, lo primero que hay que hacer es definir qué vacas quedarán en el rodeo. Se debería priorizar, como sugerencia, ¿no? Las vacas que están en inicio de lactancia y en lactancia media, seleccionando las de mayor capacidad productiva y las de mejor estado sanitario.
Y también las vacas secas y vaquillonas de experiencia avanzada y en preparto, porque estas son las que nos van a brindar en breve, en el corto a mediano plazo, los picos de producción. Otra estrategia es, que se debería hacer para descargar el campo, es adelantar la venta de vacas que fueron destinadas a rechazo. Y si las condiciones son muy complicadas, bueno, un par de estrategias puede ser también, en condiciones extremas, secar y vender las vacas de lactancia avanzada vacías y de baja producción, y considerar también la posibilidad de venta a pastaje de algunas categorías de recría. Otra estrategia de manejo es la división de rodeos, para lo cual primero habría que secar las vacas de lactancia avanzada preñadas y de menor producción, y armar, como mínimo, y dentro de lo posible, dentro de la infraestructura que uno tiene, 2 lotes. Un lote de punta, que estaría compuesto por las vacas multíparas de mayor producción en primer tercio de lactancia, y todas las vacas primíparas en producción. Y en el lote cola, el resto de las vacas en producción. ¿Cuál es la finalidad de esta estrategia? Bueno, mejorar la utilización de los recursos y darle a cada vaca lo que le corresponde en función de sus requerimientos. Como tercer punto, estas ya estaban, ya las habíamos dicho, las habíamos dicho, que era definir qué vacas quedarán en el rodeo. La división de rodeos. Y tercer punto, no sé si hay un cuarto, pero bueno, esto está repetido, perdón. El tercer punto sería realizar un balance de dieta adecuado para cada categoría de animales. Para lo cual, nosotros, por ejemplo, en la experimental, utilizamos el software, el programa de balance de dieta del NRC, que se actualizó en el año 2021 y que está disponible en internet en forma gratuita desde el año pasado. Pero bueno, la idea es hacer un balance de dietas para utilizar los recursos de la manera más eficiente posible, y nosotros usamos este software, pero bueno, se puede usar cualquier software de los que hay disponible en el mes. Ahora va a hablar Pablo de la utilización de sus productos. Bien, continuando entonces, según lo que mencionaba Eloy, como último punto que mencionaba en el inicio, era la incorporación de algunos subproductos en la dieta de estas vacas lecheras, para tratar de Pablo, recursos. perdón. Eloy, ¿te podrás mutear porque hace retorno sobre tu micrófono? Gracias. Bien, perfecto. Entonces la incorporación de subproducto va a estar sujeto a múltiples variables. Acá se mencionan algunas. Obviamente la disponibilidad de conseguir ese subproducto y la composición, cómo está compuesto en sí, en base a los análisis de laboratorio, van a determinar que yo pueda utilizar o no, o incorporar en una dieta un determinado subproducto. También la categoría de los animales, alimentar, obviamente, es una limitante, ya que algunos subproductos pueden ser tóxicos para algunas especies, para algunas categorías, y obviamente el precio. En esta situación, en el principio se mostraba una planta de soja, la verdad que los subproductos de soja también fueron muy castigados, y el precio actualmente está en alza día a día. Las características del alimento, la posibilidad que nosotros tenemos de almacenarlo o no, cómo lo podemos suministrar, la composición del subproducto en base a los nutrientes, y bueno, que sea palatable, considerar los sitios de digestión y demás. Ante este evento climático que claramente fue extraordinario, una sequía tremenda, la escasez de pasturas de buena calidad determinó que la proteína sea una de las limitantes en las dietas de vacas lecheras. Entonces, considerar la incorporación de algún subproducto proteico en las dietas de vacas lecheras es una muy buena estrategia para tratar de mantener los niveles productivos. Y en este caso, como ejemplo de subproductos proteicos, tenemos los espeleas oleaginosas,
las harinas de soja, los spellers de girasol, de maní y demás. Puede ser girasol, los subproductos de la industrialización de cereales, como puede ser la burlanda y demás subproductos, y también algunos residuos como la semilla de algodón o los barridos de soja, hojilla, entre otros. Obviamente también hay que considerar el nivel de inclusión para no generar estos disturbios que veníamos hablando previamente en el rumen. Pueden ser que algunos alimentos limiten el consumo voluntario o generen algún tipo de toxicidad dependiendo de la categoría animal. Entonces el nivel de inclusión es muy importante tenerlo en cuenta dependiendo qué tipo de dieta estemos formulando. Y por último, tener en cuenta que la variabilidad en la composición es muy amplia, y puede ser que por algunos tratamientos térmicos a los que son sometidos algunos granos, pueden incurrir en pérdidas de algunos nutrientes, como por ejemplo, puede estar aumentado el contenido de NIDA, que Mónica seguramente lo va a poder explayar muchísimo mejor, pero básicamente es ese nitrógeno, esa proteína que se degrada por el tratamiento térmico de los granos y queda no disponible para ser digerida por los animales. Entonces, lo que hicimos era tratar de contratar los precios de estos distintos subproductos en base a su composición. Porque aunque sean residuos de alguna industrialización de algún producto, sea como sea, tienen un valor económico muy alto. Entonces lo que podemos ver en este gráfico es representado distintos subproductos en las barras grisecitas, el precio del total de contenidos digestibles que tienen los alimentos, en las barras naranjas el precio por kilo de proteína bruta que aporta ese alimento, y en último lugar, en azul, la barrita representa el precio por kilo de materia seca. Entonces, por ejemplo, ahí claramente se puede ver que la harina de soja, por más que tenga un alto precio por kilo de materia seca, es la más cara de todos los subproductos, no es tan cara como, por ejemplo, la semilla de algodón en cuanto a su contenido de proteína bruta. Si nos fijamos, las barras naranjas de la harina de soja son menores que la semilla de algodón. Y ahí también está considerado el afrechillo de trigo, que está ahí en el límite de ser considerado un subproducto proteico, porque tiene 17% de proteína, pero bueno, básicamente la idea de dejarles este gráfico es tratar de transmitirle que a veces el precio individual del kilo a granel que nosotros compramos es bastante alto, pero tenemos que considerar ese precio por nutrientes útiles que nos va a estar dando, y para eso lo tratamos de incorporar a las dietas. Y en segundo lugar, resaltar o remarcar un poco lo que es la importancia de la fibra en las dietas de las vacas lecheras. Es un nutriente básico y también irreemplazable en las dietas de vacas, sobre todo porque la vaca es un rumiante, necesita rumiar, y justamente la fibra físicamente efectiva, que ya vamos a ver, es la que ejerce ese poder de estimular la rumia, mantener la salud ruminal, mantener la condición corporal, los niveles de sólidos producidos y demás. Entonces hay que hacer una gran diferencia entre lo que es la fibra detergente neutra, que es lo que se determina en esos materiales en el laboratorio, de la fibra físicamente efectiva. La FDN entonces básicamente hace referencia a su composición química. Está formado por celulosa, hemicelulosa y la lignina, que es indigestible, y básicamente las dos primeras fracciones son lo que aportan en cierta parte de energía, que generan esos ácidos grasos volátiles en la fermentación ruminal, y la lignina, entre estos tres componentes, lo que hacen es limitar el consumo. Entonces, el animal está limitado en la incorporación de determinada cantidad o porcentaje de fibra detergente neutra en la dieta. Y por otro lado, esta fibra físicamente efectiva, que hace referencia al tamaño físico de la fibra, o sea, el tamaño de partícula. Y esta es la que estimula la rumia, hace que el animal incorpore saliva en la remasticación de ese bolo alimenticio, regule el pH ruminal y todas las condiciones que hablábamos anteriormente, que básicamente la enfermedad más conocida cuando hay una escasez de fibra físicamente efectiva en la dieta es la acidosis ruminal, que todos sabemos que es muy difícil de determinarla, de diagnosticarla, pero causa grandes perjuicios económicos en la empresa.
Entonces, hace un par de meses, con Eloy escribimos un artículo básicamente que resalta la importancia de esta fibra físicamente efectiva en la dieta, con algunas recomendaciones y también una tablita que es similar a la que pueden ver en esta diapositiva, en donde se trata de aconsejar o ver cómo los productores o los nutricionistas podrían prorratear el uso de algunos alimentos que serían limitantes, como en este caso, ahí se ven en gris clarito el heno de alfalfa o el silaje de maíz, ser reemplazado por algunos subproductos que son los que se detallan en la primera columna hacia abajo. Entonces, básicamente cómo se considera o cómo se evalúa la fibra físicamente efectiva es teniendo en cuenta el dato de fibra detergente neutra, que es ese que dijimos que se informaba en el laboratorio, y el poder que tiene de ejercer efectos físicos sobre el rumen. Entonces, se multiplican esos dos valores y se obtiene el valor de la tercera columna, que es el valor de fibra físicamente efectiva. Y podemos ver que, por ejemplo, si nosotros queremos reemplazar el silaje de maíz o una parte del heno de alfalfa por este alimento, la semilla de algodón, podemos ver que en la columna que dice reemplazo por kilo de materia seca, podemos reemplazar 880 gramos de semilla de algodón tendrían el mismo efecto físico de fibra que 1 kilo de materia seca de heno de alfalfa. Y lo mismo para el silaje. 1 kilo 300 de silaje de maíz son necesarios para reemplazar el kilo de materia seca de semilla de algodón. Esto es así porque justamente la semilla de algodón, por su estructura y su capacidad de flotabilidad, ejerce efecto de fibra físicamente efectiva dentro del rumen. Otro ejemplo podría ser la cascarilla de soja, en donde también tiene determinados valores. Y así para cada uno de los alimentos. Esta tabla es un poquito más amplia, acá está un poco resumida, y tratando de resaltar por ahí los alimentos que más se utilizan en la producción lechera, y también incluye una tablita al costado de los límites de incorporación. Por esto que hablábamos de que no todos los subproductos se pueden incorporar ad libitum en las dietas de vacas lecheras. Y entonces, el mismo análisis, considerar por kilo de fibra físicamente efectiva cada uno de los subproductos. Ahí podemos ver que el pellets de cascarilla de soja, en la barrita naranja, es el más caro por kilo de fibra físicamente efectiva, pero podemos ver que tiene una muy buena digestibilidad de sus componentes en la barrita gris, y por kilo de materia seca, en realidad no es tan caro comparado con la semilla de algodón. Entonces, esta es básicamente la idea de transmitir el concepto de cómo evaluar cada uno de los subproductos. Y por último, no queríamos dejar pasar la importancia de la planificación. Esto que comentaba Eloy, bueno, estamos ante una situación crítica. ¿Cómo podemos hacer para tratar de estirar lo máximo posible los recursos alimenticios? ¿Cómo podemos hacer para tratar de eficientizar el consumo de distintos alimentos? Y obviamente remarcar también la importancia del asesoramiento profesional y acompañamiento de las decisiones de la empresa a las decisiones que se tomen en la empresa, ¿no? Así que bueno, ahí finaliza mi presentación y le damos paso a Mónica para que siga con lo suyo. Bueno, hola. Yo siguiendo un poquito con la temática que iniciaron, que estuvieron hablando los chicos, voy a hablar un poquito de la importancia que tiene realizar los análisis. ¿No pasa? Sí, se ve, Mónica. ¿Se ve? Yo no estoy viendo nada. No sé qué están viendo Sí, ustedes. sí. ¿Por qué no puedo ver? No sé. Acá estás en el final de la presentación, Mónica. No, no sé qué es lo que está pasando. Ahí estás en el principio, En el perfecto. principio, en esta. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. La importancia de los análisis de alimentos. A ver si me pasa así. ¿Por qué es importante, no? Yo creo que en cualquier momento es muy importante saber la calidad de los alimentos
que están consumiendo nuestras vacas lecheras. Y sobre todo en cuestiones así extremas, como cuestiones de sequía y cuestiones de inundaciones, porque tenemos que agudizar el ingenio y tratar de generar una dieta lo mejor posible para obtener una buena respuesta productiva. Entonces, analizar los alimentos que nos va a facilitar tomar decisiones concretas con el objetivo de mejorar la eficiencia de conversión de un alimento a producto, incrementando la respuesta productiva de los animales. ¿Qué nos permite? Nos va a permitir conocer exactamente el valor nutricional de lo que estamos ofreciendo a los animales, formular con precisión la dieta según el tipo de categoría alimentar, y no sobreestimar o subestimar la calidad de nutrientes que estamos utilizando. Y eso nos va a permitir reducir costo y maximizar la producción. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer la calidad de los alimentos? Primero quiero saber qué queremos saber y qué necesitamos saber. Y eso nos va a permitir después formular una dieta para alimentar adecuadamente el rodeo y resolver situaciones específicas. Por ejemplo, yo quiero comprar un alimento, como decía Pablo, proteico, que en este momento es muy importante la incorporación de alimentos proteicos. Existe una gran variabilidad, particularmente en lo que es expeller, en los extrusados de soja, en la calidad de proteína de esos extrusados de soja. Pueden estar variando de un 42 a un 45%, a veces menos. Y eso es muchísimo. Y hay que tener también en cuenta si toda esa proteína va a estar disponible para el animal. Y cuando yo voy a analizar un alimento que va a cumplir un rol de proteína, no solamente tengo que analizar el valor de proteína que tiene, sino tengo que analizar cuánto de esa proteína va a estar disponible el animal. Y Pablo hizo hincapié en el NIDA. El NIDA es un compuesto que se forma por una unión en el grupo amino de las proteínas con el grupo carbonilo de los hidratos de carbono, que se produce cuando se produce algún aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura se puede producir en forma cuando en la obtención del subproducto, o particularmente muchas veces lo producimos nosotros durante la conservación del alimento. El otro día, cuando estábamos preparando esta charla, justo estaba lloviendo, y decíamos cuántos productores pueden tener semilla de algodón. Esa semilla de algodón no está bajo techo, con las lluvias, se humedeció. Con estas temperaturas tan altas, hubo aumento de temperatura, se genera la reacción de Maillard, y puede ser que gran parte de la proteína que estaba en esa semilla de algodón se haya dañado por calor. ¿Y cómo se interpreta ese valor de NIDA? Yo tengo que pedir el valor de nitrógeno insoluble en el laboratorio en detergente ácido, o algunos laboratorios que se llama proteína insoluble en detergente ácido, y prácticamente si me dice que es un 3% sobre la proteína bruta, significa que un 3% de esa proteína no va a estar disponible. Un 25% significa que un 25% de esa proteína no va a estar disponible para el animal. Entonces, es un dato muy importante a conocer cuando yo tengo un alimento proteico. Y hago hincapié en la gran variabilidad que existe en la proteína en todos estos concentrados proteicos. Si yo tengo una pastura, mínimamente tendría que analizar el porcentaje de materia seca, el porcentaje de proteína bruta, el porcentaje de fibra detergente neutro y la digestibilidad. De un forraje conservado, y particularmente de un forraje conservado, de un silo de maíz, de un silo de sorgo, tendría que analizar la materia seca, la digestibilidad, la proteína, el porcentaje de fibra, el porcentaje de extracto etéreo, si tengo grano me está incorporando grasa, el porcentaje de almidón y también el porcentaje de NIDA, que durante el proceso de conservación, si hay un proceso de aerobiosis bastante larga, es muy probable que se me dañe la proteína. Y en el tema de los concentrados, si son proteicos, hacer hincapié en el análisis de proteína, y si son energéticos, de aquellos parámetros que me proveen energía, como es el almidón y como es la digestibilidad. Nosotros podemos recurrir a un laboratorio para realizar los análisis de alimentos, o también basarnos de tablas nacionales o internacionales donde figuran los datos de calidad de muchísimos alimentos.
Normalmente lo importante es recurrir a tablas nacionales y sobre todo a tablas regionales, porque hay una variabilidad bastante grande de los alimentos, y lo ideal siempre sería recurrir a un laboratorio para tener el dato. Los análisis de alimentos no son caros. Los análisis de alimentos en este momento hay muchísimos laboratorios que ofrecen análisis de alimentos por química húmeda o por análisis NIR, y realmente no es costoso frente a la posibilidad que nos brindan de tener mucha información. Con respecto cuando yo no analizo, recurro a una tabla de alimentos, algunas tablas figuran solamente un valor promedio y no figura ni un desvío ni un valor mínimo. Lo importante a veces es tener en cuenta que ese valor es promedio y que tiene un desvío. Si figura el desvío estándar, saber interpretar ese desvío estándar y cuál es el valor máximo y el valor mínimo, y ver ese alimento en dónde estaría, si estaría en el promedio o de acuerdo a las condiciones climáticas o productivas, tendría que tomar el valor mínimo o el valor máximo. Otra cosa que decían, hablaba Pablo, es cómo medir el tamaño de partículas de los forrajes, y particularmente en estos casos de los ensilajes y de la TMR. Existe un equipo que es bastante sencillo, que se llama Penstale, que la mayoría de los contratistas de silo los tienen, y nos permiten predecir cuál es el tamaño de partícula y cuál de esto va a formar parte de la fibra efectiva, realmente que va a favorecer la rumia. Y eso lo vamos a encontrar en la bandeja superior. Y existen tamaños de partículas, ¿no? El silaje de maíz en la criba superior tendría que tener un 3 o un 8%, en la criba media un 45 o un 65%, en la inferior de un 30 o un 40%, y en la bandeja de abajo menos de un 5%. Y porcentajes diferentes para la TMR, que en la criba superior tendría que tener un 2 o un 8%, en la criba media un 30 o un 50%, en la criba inferior un 30 o un 50%, y en la bandeja cerrada menos de un 20%. Estos equipos, bueno, en el país se importan, pero en una época en INTA Rafaela, la gente que trabajaba en forrajes conservados, con la gente de Manfredi, había hecho unos equipitos simulando estos de madera, que no eran costosos, y que permitían medir el tamaño de la partícula. Y otra cosa que, por ejemplo, les decía Pablo, la variabilidad que existe entre los extrusados de soja, por ejemplo. Esto es un trabajo que publicamos en el 2013, un trabajo de un relevamiento que se hizo en el 2013 y en el 2015, pero estos datos se siguen repitiendo. Fíjense cómo varía la proteína. Podemos tener proteínas en un año, en un speller de un 43,45%, con un desvío de más o menos 2, y en otro año como esa proteína baja a un 41% con un desvío de 1,5. Y eso va a depender de la cantidad del poroto de soja que le dio origen. Todos sabemos que cada vez más, por una cuestión, los valores de grasa de la soja se mantienen, pero están bajando los valores de proteína. Entonces todo tiene que ver del proceso de eficiencia de extracción del aceite, cuán rico va a ser el residuo que me queda en proteína. Y un poco eso, entonces reflexionar sobre la importancia de la calidad de los alimentos, que a veces no es necesario pedir tantos análisis, sino saber qué pedir. Si yo tengo un alimento proteico, ver si tiene la proteína que yo pensaba, si esa proteína va a estar disponible. Si es un alimento energético, cuánta energía me va a estar dando ese alimento. Siempre es muy importante, hacemos hincapié en una excelente toma de muestra del alimento. Quienes trabajamos en laboratorio a veces vemos que nos mandan muestras que son muy pequeñas, muy insuficientes, y realmente yo no sé si esa muestra va a ser representativa realmente de lo que el animal va a comer. Hay que ser muy consciente cuando yo tomo una toma de muestra, porque a veces abrimos un silo o vemos y tratamos de tomar la mejor muestra, y eso no es lo que va a consumir el animal en el comedero. Y también hacer mucho hincapié en lo que es buenas prácticas de conservación de los alimentos, buenas prácticas de suministro. Por más que estemos en una época de sequía, es muy importante hacer una limpieza de sus comederos, que no queden alimentos residuales, porque aunque a ustedes les parezca mentira, estamos en una época de sequía y decimos no va a haber micotoxinas,
Sí, señores, hay micotoxinas, y hay micotoxinas producidas por Aspergillus, que es, el aspergilio es un hongo que crece en condiciones, necesita baja actividad acuosa para su desarrollo, pero como en este año la actividad acuosa fue tan baja, ese hongo no tiene la actividad acuosa necesaria para sobrevivir y desarrolla este metabolito secundario que es la micotoxina. Hoy acabo de analizar un ensayo de diferentes cultivares de maíz para sorgo cosechados en INTA Rafaela, y realmente me sorprendieron los valores de aflatoxina que tenían. Entonces, Muchas gracias, Mónica. no nos tenemos que olvidar de este tipo de cosas. Bueno, listo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias y estamos, digamos, abiertos a las preguntas, así que si quieren sacar la presentación y ya nos vemos las caras. Ahí está. Seguramente debe haber muchos comentarios y preguntas, así que tenemos bastante tiempo como para poder ir abordándolas. Aprovechen la oportunidad. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Alguno que quiera comentar alguna experiencia personal de cómo está encarando este proceso, este periodo? Si por ahí se quieren... Ahí hay una en el chat. José de Fernanda. Quintana. Dale, José, podés hablar. Ah, ok. Buenas tardes. Mi consulta Hola. es, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, bien, Miguel. Ahí con los problemas de todos en lo que es el tambo. Y la pregunta básicamente está orientada a lo que tiene que ver cómo enfrentar el invierno, o sea, todo el periodo que viene, donde necesitamos del silo, con la mala calidad de los silos, ¿no? ¿De qué manera podemos, no sé cómo llamarlo, si compensar, si balancear, qué hacer cuando tenés un silo de mala calidad y que es lo único que tenés también, ¿no? Que no es que decir, bueno, dejo este silo para determinada categoría o para más adelante, o lo mezclo, y es lo único que tenés, un silo de mala calidad, por ahí en muchos casos con muy alta materia seca, sin grano. ¿Qué se puede hacer para mitigar ese problema? Bueno. Bien. Pablo, Sí, yo te comento, el silo en general, el bajo contenido de grano lo que te va a afectar es la concentración energética, básicamente. Ya de bueno, obviamente que si está más seco puede afectarte el porcentaje de proteína, pero no es un suplemento proteico. Sabemos que el silo puede tener 7% de proteína bruta, de las cuales capaz que el 50% es nitrógeno no proteico. O sea que desde ese punto de vista, prácticamente vas a tener que usar la misma cantidad de proteína que usás como si fuera un silo normal. Ahí lo que te falta es energía. Bueno, cualquier fuente de energía que puedas utilizar para suplir en función del balance de dieta, grano de maíz, bueno, obviamente que vamos a ver qué pasa con el grano de maíz de acá adelante, pero tenés grano de maíz, cualquier grano de cereal que te aporte almidón o energía puede ser utilizado. Y nosotros lo que usamos, por ejemplo, en el tambo experimental, ya lo habíamos usado con la inundación del 2016, y ahora lo volvimos a usar. Lo primero que hicimos, bueno, obviamente fue noviembre, diciembre, un inventario de los recursos con los que contábamos, tanto en el tambo experimental como en la recría, ¿no? Y bueno, obviamente la cantidad de silo confeccionado era mucho menor con respecto al año pasado. Así que en función de eso lo que hicimos fue, por ejemplo, usar cascarilla de soja. La cascarilla de soja te permite suplantar hasta un 30% de materia seca, del consumo de materia seca total, reemplazar el silaje, o te permite reemplazar también algún concentrado energético. Y el otro tema que usamos es, a nivel de sistema productivo, es tratar de hacer la mayor cantidad de silaje de pastura que podamos, que normalmente se hacían rollos y poco silaje, pero a partir de que empezaron a producir las pasturas, sobre todo las de segundo año,
que obviamente, si bien hubo sequía, siguieron tirando. Lo que tratamos de hacer es la mayor cantidad de silaje de pastura posible, y lo que hicimos fue mezclar, ahí Pablo tiene una dieta, por ejemplo, no la mostró porque no teníamos tiempo, pero por ejemplo la dieta del tambo mixto, del tambo de cruza, por ejemplo, de punta, de vaca Holten. Ahora tenemos Holten y cruza. Pero bueno, lo que hicimos básicamente es ir estirando ese recurso en función del inventario que hicimos el mayor tiempo posible hasta enganchar el picado de los maíces de segunda o los de tercera, digamos, en función de cómo den. Pero tratar de estirarlo lo mayor posible con cascarilla de soja y silaje de pastura. Parte de la propia unidad y parte contamos con algunas hectáreas adicionales. Por ejemplo, ahí en Campo Billiner son unas 70 hectáreas, que fundamentalmente se hace alfalfa porque ahí pasa la línea urbana, y bueno, esa alfalfa la hemos usado para todas las unidades, incluso para Campo Roque. Se ha usado para arroyos y hemos hecho... O sea, lo que se fue haciendo fue estirando el silaje de maíz, mezclándolo con silaje de pastura y cascarilla de soja. Y de esa forma hemos podido seguir utilizando los recursos forrajeros hasta tratar de enganchar el picado de lo que podamos sacar de los maíces de tercera, estimamos en mayo. Pero la cantidad de reserva de maíz que hicimos bajó. Por ejemplo, nosotros en todo lo que es la unidad recría de Vaquillón y Tambo Experimental, el año pasado teníamos 31 bolsas, para que tengan una idea. Tenemos arriba de 300 vacas y 400 vaquillonas en eso, ¿no? En ese campo. Todo en una misma unidad. Si bien después se divide de qué unidad sale cada recurso, pero se maneja como un todo. Y cuando hicimos el inventario contábamos con 7 bolsas nomás después de los maíces de maíz. Pepe, ¿está respondida la pregunta o necesitas alguna precisión más? ¿Está? No, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. A ver, otro que tenga alguna inquietud o comentario. O experiencia, digamos, complementaria a lo que se planteó. Miguel, ahí, si Pablo quiere hacer el comentario que planteó Fernanda por lo menos para todos, y que se contestaron en el chat. No sé, Pablo, si querés comentarlo. Sí, Creo que sí, Fernanda hacía alusión a la proteína no digestible, ¿no? Rumen, no digerible en rumen. No, en realidad lo que plantea Fernanda es que ella trabaja en una empresa de texturizado de harina de soja y dice que es muy importante la calidad de la proteína y sobre todo la digestibilidad intestinal de la proteína no degradable en rumen. Entonces plantea que sería oportuno conocer además del precio por kilo de proteína bruta, como nosotros lo representamos en el gráfico, el dato por kilo de proteína digestible. Y bueno, yo lo que le respondí es que claramente la idea de esos gráficos no era explayarse mucho en la individualidad de cada uno de los productos, por esto que planteábamos la diversidad y la diversidad entre productos, intraproductos que sería. Así que a modo de ejemplo y de una valorización hicimos ese gráfico para tratar de entender que por ahí el precio individual del kilo de su producto hacia granel no representa lo que en realidad aporta ese ingrediente a la dieta de las vacas. Así que esa era más o menos la idea. Sí, ¿está abierto el micrófono? Sí, no pusimos proteína en el gráfico, pusimos nutriente digestible. Pero bueno, la idea es lo que vos decís, ¿cómo se llama? Fernanda. Está bien lo que vos decís, pusimos total de nutriente digestible, o sea, kilo por total de nutriente digestible, porque no solo la harina de soja, sino que habíamos puesto semilla de algodón, afrechillo y los speller. Acordate que los speller tienen arriba de un 40% de FDN, que también esa fibra es de buena digestibilidad y puede reemplazar un poco también en parte el almidón, y aunque sea aporta fibra físicamente efectiva un 50% con lo que
un 50% de lo que es el heno. Pero por eso pusimos todos los nutrientes digestibles, porque algunos subproductos no eran solamente proteicos, sino que eran energético-proteicos. Pero lo que vos decís está claro en esa figura, si vos ves, porque una vez alguien me lo comentó, lo mismo que vos decís. Si vos ves, por ejemplo, el speller de girasol, en su momento era más barato que la harina de soja, por kilo de materia seca, y si vos lo hacías por kilo de proteína, incluso te daba más. Pero ¿qué pasa? El speller de girasol, depende si es alta fibra o baja fibra, tiene una digestibilidad del 70%. En cambio, la harina de soja tiene una digestibilidad del 90%. Entonces, realmente, ahí hay que considerar la digestibilidad. En ese caso, por ejemplo, específico de esos dos alimentos, hay que tener en cuenta la digestibilidad. Estamos hablando de 20 puntos porcentuales que se pierden en heces de ese alimento. Entonces hay que tenerlo en cuenta en el costo. Está bien la observación que vos hiciste. Pero no. Actualizar en un ejemplo, sino que pusimos que tengan en cuenta no calcular por kilo, sino calcular por el nutriente que vos pensás que te aporta, o el nutriente que en este caso proteína, o puede ser FDN, o sea, calcular por kilo el nutriente que vos necesitas, y no por kilo de materia seca. Porque a veces te llevas una sorpresa al transformar los datos al valor del nutriente que necesitas. Resulta que te sale más barato. Un comentario más sobre lo que dijo Fernanda, es para quedarnos un poco tranquilos, por lo que yo veo, las empresas productoras de expeller y extrusado de soja cada vez controlan más, por más que lo hagan. Si trabajan para monogástrico, obviamente el control es mucho más estricto, pero para rumiante consideran la actividad ureásica, la proteína soluble en hidróxido de potasio, que eso nos está indicando realmente si el tratamiento técnico es adecuado y cuánta proteína podemos llegar a tener digestible en rumen y proteína degradable en intestino, y que realmente sea degradable en intestino y no pasante como en NIDA. Entonces, que las empresas hacen un control de calidad y cada vez más esos análisis se requieren. Yo cuando hablaba un poquito del daño a la proteína, muchas veces es por el proceso industrial y muchas veces la dañamos nosotros en la conservación. Particularmente en un silo, si vos hablas del silo de alfalfa, hay que tener muchísima precaución. Primero que gran parte se proteoliza, pero que el resto, si no logro una buena compactación, obviamente se me va a generar nitrógeno NIDA, entonces toda esa proteína que supongo que voy a estar dando con el silo, no la voy a estar dando, ¿no? Pero las empresas cada vez están cuidando más esto. En el caso de la soja, cuidan mucho el valor de la proteína. Ahí hay una pregunta de Uria, está el micrófono, una pregunta de Uria. Sí, nosotros, era más larga la presentación, pero bueno, la cortamos. Sí, cuando vos no podés suministrar proteína verdadera, podés suministrar nitrógeno no proteico. En el caso de la urea sin proteger, podés dar, se recomienda no superar el 1% del consumo de materia seca. O sea, si vos estás en 20 kilos de materia seca, no habría que superar los 200 gramos de urea. Si es sin proteger, si la vas a usar, que es más económica, sí o sí tenés que estirarla con el resto de los ingredientes y después incorporarla a la masa de silaje y mezclarla en el mix. Porque tiene que tener un buen mezclado, una buena distribución en la mezcla. Justamente porque no puede superar el 1% del consumo de materia seca en vaca individual, y por ahí si no está bien mezclado y en una parte de la distribución de la comida te queda más concentrada la urea, podés tener problemas de toxicidad. Esa si no compras las protegidas del mercado. Pero sí se puede usar, y siempre y cuando para aprovechar ese nitrógeno no proteico también le des energía en rumen. No tiene sentido suplementar urea sin proteger en una pastura diferida, una megatérmica diferida de invierno, donde vos tenés un lactine hasta que las bacterias colonizan la fibra y empiezan a liberar energía de 4 horas, y ya el nitrógeno ureico ya lo perdiste por orina, digamos. O el amonio se transformó en nitrógeno ureico y eso se eliminó por orina, por leche, por lo que sea. Entonces ahí no coinciden los momentos de digestión. Entonces tenés que tener una cantidad adecuada de energía para que ese nitrógeno no proteico se pueda aprovechar.
y vos tenés que estimar más o menos aproximadamente 100 gramos de urea son 280 gramos, deberían ser, si están las condiciones ruminales adecuadas, 100 gramos de urea son 280 gramos de proteína bacteriana. Deberían ser. Buenísimo, gracias Eloy. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta? ¿O algún comentario? Ahí pregunta alguien de si... Sí. No, ella misma, Fernanda, que está conversando sobre eso, ¿no? Ah, No, hace una pregunta ahí al final. el almidón de los hilos de cereales, sí. ¿A qué te referís con...? Bueno, sí, habría que ver silo de cereales a qué se refiere, si silo de cereales de verano o silo de cereales de invierno. Los Ahí hilos de Fernanda cereales de no. invierno lo que pueden llegar a tener, más, si bien se utilizan en el proceso silado, son carbohidratos solubles, más que almidón, pero bueno, aunque tienen. Si son silos de cultivos de verano, si son los hilos de maíz, bueno, se refieren al dato de almidón. Lo que vimos nosotros es... Pablo justamente el otro día me mostraba un gráfico del laboratorio se llama Rock River, cómo había bajado el contenido de almidón de los silajes de esta campaña. Sí, hay que tener presente que, bueno, es la misma pregunta que me hicieron antes, como que vamos a tener que suplementar con alguna fuente de energía. Hemos analizado algunos datos en el laboratorio de almidón y están alrededor del 18% de almidón. Y a vos preguntás si la gente pide, en nuestro caso, que trabajamos por química húmeda, obviamente los laboratorios que trabajan con NIRS hacen todo, pero generalmente la persona que viene al laboratorio te va a pedir almidón en un silo de maíz, no te lo va a pedir en otro tipo de silaje, que acá básicamente se pide sedaje en cultivos de verano, no se pide. Pero bueno, más o menos los silajes están los que estuvimos analizando en un 18% de almidón. Por ahí es importante también tener en cuenta que el NIRS tiene que estar bien calibradas las curvas para la determinación del almidón, sobre todo porque son situaciones extremas, digamos, que no es común que haya tan bajo porcentaje de almidón y por ahí los datos que no son por química húmeda a veces pueden ser no del todo certeros, ¿no es cierto? Sí, el tema del NIRS, como trabaja por comparación, a veces cuando estamos en estas condiciones, es como que tenemos que recargar al NIRS con todas estas bases de datos nuevos. Entonces, a veces, si nos aparece un dato de almidón que es mucho más alto de lo que esperábamos, preguntar al laboratorio si realmente en la base de datos que ellos han calibrado tienen incorporado maíces con poco almidón, con estas condiciones, porque lo que hace el NIRS es una comparación y tiende a llevar al valor promedio. Entonces lo ideal siempre en un NIRS es calibrarlo con una distribución rectangular, que tenga muestras de mala calidad, de calidad promedio y de calidad buena. Si no, el NIRS tiende lo muy malo llevarlo al valor promedio y lo muy bueno afectar la calidad porque también lo lleva al valor promedio. Entonces hay que tener un poquito cuidado con eso. Nada más, pero bueno, hay laboratorios que son muy grandes, que están en contacto con laboratorios internacionales y que les van actualizando las bases. Eso un poquito, a veces también lo del laboratorio, yo les digo que es muy importante, como decía Eloy todo, es saber interpretar los datos, no pedir datos por pedir, porque a veces tenemos una gran cantidad de datos que nos pueden suministrar mucha información y no lo sabemos interpretar. Entonces siempre recurrir al profesional que los asesora, si son productores, para que puedan hacer una buena interpretación de esos datos y que realmente sirvan, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta. Nosotros para los ensayos los medimos, sobre todo en los ensayos que suplementábamos con maíz o en silo. Para los ensayos los medíamos, pero si vos... Bueno, no sé quién hizo la pregunta, pero en el RC 2001, que era el que usábamos como base para los análisis,
que hace Mónica en el laboratorio, las ecuaciones del NRC 2001, usábamos como base para la lista de análisis que hacíamos. Fíjate que era carbohidratos no estructurales, que la resta, y no determinaba almidón. Ahora en la nueva versión, ya sí te pide almidón, y por eso yo justamente le dije a Mónica que a partir de ahora vamos, bueno, eso fue el año pasado, y en el 2021, vamos a empezar a determinar almidón. Y bueno, ella compró unos kits. Antes, por ejemplo, en Balcarce, cuando yo hice la maestría, se medía con una tecnología de la década del 60, que es la tecnología de Marray, y ya se jubiló hace años la que lo hacía. Entonces, bueno, ahora obviamente se hace con kit. Pero bueno, ahora el nuevo NRC te pide el dato de almidón, que era llamativo que no lo pidiera antes porque define mucho el almidón. Pero bueno, ahora sí te lo pide. Una pregunta para Juan. Juan, digamos, hay muchos productores que están pensando en, bueno, lógicamente los rendimientos de los maíces de segunda, de primera, y los tardíos son muy bajos, ¿no? Lo cual, inclusive nosotros tenemos un diagnóstico que en general la mayor parte de los tambos van a partir con la mitad de las reservas que normalmente tienen en términos de silo, ¿no? Y bueno, lógicamente están pensando en cómo recomponer esa cantidad de silo. Y bueno, una de las alternativas sería hacer rápidamente un verdeo y después entrar a un silo, a un maíz, o digamos de primera o de segunda, ¿no? ¿Qué recomendarías en ese sentido desde el punto de vista de qué cereal de invierno, bajo qué condiciones un poco realizarlo como para poder recomponer un poco la disponibilidad de alimento, ¿no? Barato. Centeno y Ryegrass. Ahí Sí. dijeron Centeno y Ryegrass. Disculpame, Miguel, ¿vos me preguntás para verdeo, para pastoreo o O sea, más para silaje? las dos cosas, digamos, ¿qué recomendarías en términos de secuencia de cultivos como para un poco maximizar la producción, pensando que muchos, el grueso del aporte está realizado por el silo de maíz o el silo de sorgo eventualmente? Claro. Sí, de repente, bueno, estos verdeos que yo mencionaba un poco es pensando en los aprovechamientos más tempranos, de poder hacer un verdeo de invierno donde rápidamente uno lo aproveche y después pasar a la rotación de un cultivo de verano de un maíz, pensando en parasilaje. Si pensamos en el caso de la cebada, es más anticipado todo el ciclo, ¿no? Entonces, de alguna manera, me libera antes Claro. el lote pensando en disponer, digamos, una ventana, digamos, más amplia para la siembra del maíz. Habrá que ver en el momento de la siembra de maíz qué nos conviene más en cuanto a fechas de siembra, en cuanto a la disponibilidad hídrica de la primavera siguiente, ¿no? Claro. Pero en principio nos va a permitir, al anticiparlo y terminarlo antes, también para el silaje, ¿no? Si pensamos en unas Lorden, cebada, avena, ryegrass, digamos, nos libera antes, nos permite también acumular más agua y tener liberado el lote antes. Así que lo pensaría en ese sentido. Un comentario que quería sumar a lo que están mencionando en relación a los carbohidratos solubles, bueno, que también lo hemos investigado en verdeos, y hay una variación diurna de la calidad del forraje. Entonces quizás también es interesante considerarla, que impacta en la producción, ¿no? Entonces, si de repente nosotros tenemos un verdeo de invierno como una avena, el pastoreo por la tarde, después del mediodía, si uno lo organiza y tiene que restringir ese pastoreo para cuidar ese recurso forrajero, el pastoreo por la tarde impacta positivamente en la producción de leche en comparación con el pastoreo por la mañana. Y eso vimos que estuvo asociado a un incremento en el porcentaje de materia seca y en el porcentaje de carbohidratos solubles de ese forraje, por la fotosíntesis que se va dando durante el día. Así que bueno, me sirvió un poco esto de que salió el tema de almidón. Yo no lo hemos analizado mucho en forraje en pie, digamos, en verdeo, pero sí encontramos esa variación en los carbohidratos solubles que impacta en la producción de leche. Así que bueno,
puede ser una Gracias, estrategia Juan. también. Ahí Mariana Restelli me parece que quería sumar algún comentario. Mariana, si querés mostrar, ponerle la cámara. Ahí te escuchaba que querías sumar algún comentario, ¿puede ser? Mariana. ¿No? Bueno. Una pregunta que me gusta, ya que está, que me preguntan, voy a preguntar yo, porque vi mucho en el mail, había mucho de Buenos Aires. No, para aclararle, acá no llovieron 220 milímetros la semana pasada, con lo cual el panorama cambió por lo menos para lo que es los verdeos. No sé si hay mucha gente de Buenos Aires, si le llovió o no le llovió. Por ejemplo, Juan me decía que llovieron 20 milímetros en Pergamino. Sí, sumaron 20 milímetros más, 39. No. 39,5, así que bueno, pero nada que ver con lo que llovió en Santa Fe y en Córdoba. Bueno. Bueno, Mariana, ¿cerramos? sí, gracias a todos por acompañarnos. Queríamos, bueno, estar presentes en este momento desde el club, recordar que hay fichas disponibles de buenas prácticas en todos estos temas, por eso invitamos a los autores esta vez y invitarlos a asociarse al club, a los que todavía no son, por lo menos entre los inscriptos había una gran cantidad, o un porcentaje de un 50% más o menos que no eran socios, así que volvemos a invitarlos y les agradecemos mucho este rato compartido. Saben que estamos disponibles para las consultas, si tienen algún inconveniente con el ingreso al club o con acceder a las fichas también, nos escriben y bueno, gracias a todos por acompañarnos y por supuesto a los disertantes que se prestaron a este rato y hasta la próxima, hasta el próximo encuentro del club. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao, Juan, nos vemos, Gracias no sé cuándo, pero... Chao.